Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en este momento. Para mí es un privilegio poder seguir con la exposición del Evangelio de Marcos. Y la última vez llegamos hasta el final del capítulo 3. Nos dimos cuenta cómo Jesucristo tenía que sufrir todo tipo de oposición, no solamente de parte de los poderosos de su tiempo, sino también de parte de los religiosos, de los fariseos, de los escribas, luego también de los saduceos, que incluso se unieron con sus enemigos políticos. Pero no solamente esto, el capítulo 3 precisamente termina con una nota y un acontecimiento realmente sorprendente. Hasta los de su propia casa, de su propia familia, no le tomaron en serio, no entendieron su ministerio. Ellos simplemente pensaban que, bueno, así lo dice el texto, que le faltaba un tornillo, que se había vuelto loco. Esto era su apreciación de las cosas. Y con esto llegamos hoy a un capítulo 4 que empieza con una de las parábolas más conocidas de nuestro Señor Jesucristo. Es la parábola del sembrador. Y aunque todos creo que lo hemos escuchado, leído muchas veces, pero vale la pena echarle un vistazo, porque realmente es una de las parábolas más importantes, porque tiene un papel que sirve casi de diccionario, que explica conceptos y palabras para muchas otras parábolas que Jesucristo usaba en su momento. Vamos a leerlo no de golpe, sino poco a poco, para que podamos apreciar mejor las palabras. Antes de hacerlo, simplemente quiero hacer algún que otro comentario sobre los evangelios y la forma como ellos representan las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nos quedamos incluso a 2000 años de distancia impresionados por la sencillez de la enseñanza de Jesucristo. No era complicado, era sencillo. Él usaba conceptos que la gente de su entorno podía entender perfectamente. Y él usaba un método que es único, incluso único casi en toda la literatura que tenemos, y tiene una palabra especial que es la palabra parábola. Son acontecimientos de la vida diaria, lo que la gente entiende y conoce de su propia experiencia, y ellos sirven de ejemplo para explicar una verdad espiritual. Esto forma parte intrínseca, forma parte fundamental de su propia enseñanza. Y aquí hay muchos, todo y cada uno de nosotros podría sin lugar a duda nombrar sin pensar mucho unas cuantas de esas parábolas. Ahora, vamos a acercarnos al texto y me gustaría leer los versículos 1 y 2. Y vamos a tomar en cuenta el contexto. El contexto es el rechazo por parte de sus familiares y por parte de la gente religiosa de su tiempo. Y claro, uno puede pensar, ¿y cómo es posible que ellos rechazan la enseñanza del Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos explicar esto? Y bueno, la respuesta Jesucristo la da precisamente con esa parábola. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Dice lo siguiente. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Bueno, lo que les decía lo vamos a escuchar en un momento. Pues de nuevo nos damos cuenta que su púlpito era un barco, pues el barco
indudablemente de Pedro, porque él era pescador y esto le sirvió de púlpito, como ya lo hemos visto las últimas veces, por dos razones, porque en primer lugar podía ganar un poco de distancia con la gente, porque esa gente le apretaba mucho, y por otro lado, desde el lago, el agua sirvió, para decirlo así, como muro acústica, como muro acústico para que se pudiese escucharle mejor. Esto era la idea que hay detrás. A lo mejor en este momento estamos hablando de la zona norte del mar de Galilea y no solamente había allí el mar, no solamente estaba la ciudad cercana, sino estamos un poco en los afueras de esa pequeña ciudad, de ese pueblo de Nazaret, y posiblemente estamos en primavera, incluso en las últimas semanas tal vez del invierno, y posiblemente en esa zona se vio, pues tal vez en la lejanía o no tan lejos, pues un sembrador, pues un campesino que siembra ya para poder recoger el fruto de ese trabajo dentro de unos meses. Y esto le sirve al Señor Jesucristo como ejemplo de una verdad espiritual importante. Y esa verdad espiritual importante es por qué algunos, la mayoría, rechazan el Evangelio y por qué unos pocos lo escuchan. Entonces, esto es lo que hay detrás. ¿Por qué la gente responde de forma tan distinta? ¿Por qué no todos entienden el Evangelio? Porque el Evangelio es sencillo. Porque incluso hay algunos que empiezan a seguir a Jesucristo, pero a lo poco paran de hacerlo. Entonces, Jesús ahora lo va a explicar. Y voy a leer la parábola que él usa, la parábola del sembrador, que son los versículos 3 al 9. Y dice así la palabra de Dios. Y aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Pues esto es la parábola. Y la parábola, pues por las palabras que Jesucristo usa y por la imagen que él usa, se entiende con mucha facilidad. Bueno, yo recuerdo que, bueno, ahora no es tan popular, pero hace tiempo en las revistas de vez en cuando se podía leer algún test. Por ejemplo, ¿es usted una persona paciente? Bueno, había una serie de preguntas y al final, pues sumando los puntos, caíste en cierta categoría y podías leer el resumen o la evaluación del test. Pues algo por el estilo tenemos aquí precisamente. Y la pregunta que vamos a tener que responder ya desde el inicio es, de estas 4 posibilidades que hay, ¿en qué categoría voy a caer yo? Yo recuerdo de niño teníamos al lado precisamente un campo abierto con unos sembrados y cada primavera, bueno, allí era por marzo, por el clima que había, pues vino el dueño del campo
y sembró esa semilla. Y a mí me impresionaba de niño porque efectivamente, como dice el texto bíblico, había alrededor de él siempre algunos pájaros que ya enseguida cogieron. O sea, esa idea del sembrador lo tengo muy metido y como niño ya me fascinaba poder ver que en los próximos meses, pues esto, lo que antes era un campo lleno de tierra, realmente poco a poco se convirtió en algo verde y del verde pues salieron luego las espigas y finalmente en agosto pues él vino a recogerlo con su máquina cosechadora. Pues esa imagen la tengo en mente. Y obviamente, pues siguiendo el texto que tenemos aquí, podemos entender que, bueno, pasan diferentes cosas con esas semillas. Ahora, a los discípulos no les puede haber costado entender la historia de por sí, porque realmente es tan fácil de entender que hasta un niño, como yo era, pues puede entenderlo perfectamente. Pero los discípulos ya sospechaban, sabían perfectamente que esto, Jesús no solamente contaba una anécdota, sino ahí hay una verdad espiritual detrás. Y ellos estaban pensando realmente qué exactamente podría ser el significado de lo que quería decir Jesucristo. Y obviamente, pues, no lo entendieron. Por eso dice el versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Ya les intrigaba saber qué es exactamente lo que hay detrás. Y ahora lo que Jesús nos da en el versículo 11, en el versículo 12, es la razón por la cual él usaba las parábolas. Y ahora viene una sorpresa grande. Uno puede pensar que, bueno, él usaba las parábolas para que la gente lo entendiese con más facilidad. Pues no es exactamente lo que la Biblia nos dice, porque nos dice que hasta una parábola sencilla, una comparación sencilla, una aplicación espiritual de un hecho cotidiano, se nos escapa completamente si no es por la gracia divina que nos ilumina el corazón. Jesús lo dice así, versículo 11. A vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Bueno, estos versículos pueden sorprender. Entonces, la parábola, según estos versículos, no sirvieron en primer lugar para que la gente lo entendiese, sino era una forma realmente de juicio. Ahora, esto nos trae a la memoria una cosa muy importante. Uno puede estudiar matemáticas, uno puede estudiar mecánica automovilística, uno puede estudiar muchas cosas y es cuestión de inteligencia, tú estudias y lo vas a comprender. Ahora, con las verdades del reino de Dios, no es así. Tú puedes estudiar 50 años la Biblia y teología y todo lo que tú quieras. Puedes leerte todos los libros habidos y por haber sobre cosas espirituales y no vas a entender nada salvo que eso te es dado a entender. ¿Y quién lo da? Pues es Dios. Si tú entiendes algo del reino de Dios, si tú entiendes algo de esas verdades espirituales, no es porque tú eres tan listo, sino porque Dios, en su infinita gracia,
te ha dado el privilegio de entender. Os es dado, dice Jesús aquí en el versículo 11. Y esto nos recuerda de una palabra que él dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, los versículos 44 y el 65. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En el versículo 65 leemos, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Pues aquí aprendemos un secreto en el reino de Dios. Nadie viene a Cristo por su propio ímpetu. Es un regalo divino. Y esto es la razón, queridos, por la cual oramos. Pedimos a Dios que Él abra corazones. Ahí está la historia de Lidia, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Dice allí, Dios le abrió el corazón. Y eso es la razón porque uno de los cometidos más importantes en la vida de un creyente es la oración, orando por los demás. Porque el que entiende realmente es aquel que ha vivido un milagro en su vida. Y es lo que tenemos aquí. O sea, en primer lugar, nos damos cuenta que el propósito de las parábolas es para revelar la verdad a los que la reciben, y la reciben porque Dios se lo da. Pero hay una segunda razón, y esto es más sorprendente aún. Por eso es tan importante escuchar lo que Dios dice en su palabra y no venir a esa palabra con nuestras ideas preconcebidas. La segunda razón es para ocultar la razón y la verdad a los que la rechazan. En el versículo 11 dice, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábola, todas las cosas. Y fuera estaban en aquel momento los religiosos, los fariseos, los escribas y la mayoría del pueblo. Sí, les gustaba mucho cuando Jesús hacía milagros, pero de la verdad espiritual que había detrás poco entendieron. Y luego todo esto cumple una vieja profecía. Es la profecía que sale en el libro de Isaías. Y voy a leer del capítulo 6. Bueno, todos conocemos el capítulo 6 del profeta Isaías. Es el capítulo donde se habla de su llamamiento. Dios llama al profeta Isaías. Esto todo lo hemos leído, pero muy pocos, por lo visto, llegan a los versículos 9 y 10, donde leemos cosas que no encajan normalmente en lo que nos gusta leer. Porque dice aquí, ¿cuál es el cometido que recibe el profeta Isaías? Pues escucha bien lo que dice Dios. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no lo entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y acrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esto realmente es chocante. Y sin embargo, aprendimos una lección muy importante. La predicación del Evangelio no solamente sirve para que gente escuche por la gracia de Dios, porque Dios les concede el don de entender, sino también sirve de juicio para aquellos que están obstinados en sus malos caminos. El Evangelio, por lo tanto, es el mensaje a vida o muerte
no solamente son buenas noticias, también son malas noticias para aquellos que no escuchan. Y nadie menos que Pablo expresa esto en su segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 2, en el versículo 14 en adelante. Dice así Pablo en 2 de Corintios 2, 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, ¿quién puede entender esto? Y la respuesta es nadie. Realmente aquí estamos hablando de la soberanía divina. Y esto es la razón por que predicar el evangelio en sí, predicar el mensaje del reino de Dios en sí, ya es una victoria. Pablo acaba de decirlo. Dejan los resultados al Señor. Sembraremos en corazones de mármol la bendita palabra de Dios, como dice el himno. Y es Dios quien hace crecer a su manera, en su momento. No somos nosotros. Ahora nos damos cuenta que realmente estamos llegando a lo más sagrado de lo que es predicar el evangelio. No son los grandes resultados, porque los resultados de todos modos dependen de Dios. Para aquel que predica el evangelio, lo importante es predicarlo de forma fiel. El evangelio, por lo tanto, es un mensaje a vida o muerte. Nos enseña también esa parábola cómo debe de ser recibido el evangelio. Es por el oír, escuchando. Luego después viene el entender lo que oímos. Y esto nos lleva al arrepentimiento. Y luego esto nos lleva a ser perdonado. Y paro aquí un momento. Y me gustaría preguntarte a ti personalmente, ¿has escuchado la voz del Señor Jesucristo llamándote? ¿Has escuchado lo que Él te quiere decir en esta noche? Esto no solamente son cosas teóricas, esto es algo muy práctico. Porque cuando Dios te llama, tú lo notarás. Y eso dará resultados en su vida. Ahora, el Señor Jesucristo nos desglosa el significado de esta parábola en los siguientes versículos. Y vamos a leerlo poco a poco. Dice el versículo 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Quiere decir, ¿no la entendéis? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60
y a 100 por 1. Pues aquí viene la explicación, el significado de las palabras y las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y ahora en el versículo 13 nos damos cuenta que esto no es cualquier parábola. Aquí dice, no sabéis, o sea, no entendéis esa parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las palabras? Quiere decir, todos los demás. Lo que tenemos aquí es un ejemplo. Si entendemos esa palabra y esa parábola, las demás parábolas las vamos a entender, y para que los entendamos como seguidores suyos, el Señor Jesucristo tiene por bien explicárnoslo. Y esto es un privilegio. Esto no lo hizo a los demás, lo hizo a sus discípulos. Y por lo tanto, escuchando esto de su boca en esta noche, leyendo conmigo la palabra de Dios, te das cuenta que el Señor Jesucristo te lo explica a ti. Eres un privilegiado. No todo el mundo en los tiempos de Jesucristo, ni hoy tampoco, tiene ese privilegio. No lo desperdicies. Esta parábola define, para decirlo así, el significado de las demás parábolas. Y vamos a escuchar al Señor Jesucristo desglosando los detalles. En primer lugar, él habla del sembrador. Sembrador, en el versículo 14, es en primer lugar Jesucristo y en segundo lugar a todos los que predican la palabra. Nosotros tenemos que sembrar. El que lo deja crecer es Dios y no nosotros. Y esto hoy en día se confunde muchas veces. Nosotros nos gustaría hacer crecer las cosas y no podemos. Querido hermano, querida hermana, no lo olvides ni por un momento. Lo tuyo es sembrar, sembrar y sembrar. No te preocupes por el proceso de crecimiento. No te preocupes tampoco en qué lugar cae, porque yo no he visto ningún sembrador jamás que luego recoge las semillas que ha dejado caer en tierra para ponerlo en otro sitio. Lo tuyo es predicar y compartir con generosidad, y cuando tengas la ocasión de hacerlo, deja el resultado al Señor. En segundo lugar, la semilla. La semilla es la palabra de Dios, es el evangelio, es el mensaje bíblico. Y esto es la razón por que la Biblia, lo que está escrito en este libro bendito, es fundamental, es nuestra comida espiritual. Y si no te tomas el tiempo para leerla y para estudiarla con frecuencia, te aseguro que el estado de tu vida espiritual es lamentable. No hace falta ni conocerte. El que no toma en serio las enseñanzas de la palabra de Dios, ¿cómo va a poder repartirlo con generosidad? Esto es completamente imposible. La Biblia contiene en ese sentido todo lo que necesitamos compartir con este mundo que se está perdiendo cada día un poco más. Cada versículo es como una vitamina. Eso es algo que te nutre, que te hace crecer, que te hace madurar para que puedas compartir ese mensaje con más ímpetu. La Biblia es nuestro libro de texto, es nuestra brújula para llegar bien a la meta y no perdernos en el camino. Y eso es la razón por que la palabra de Dios, la Biblia, nunca jamás debería ocupar un segundo lugar en tu vida. Y no solamente hay que leerla, hay que estudiarla, hay que masticarla, hay que digerirla. Hay que hacer que esa palabra sea algo que nos conmueve desde adentro para que lo que salga de nuestra boca realmente valga la pena. La iglesia del Señor vive de la palabra escrita y no de visiones ni de sueños.
ni tampoco en primer lugar de sentimientos. Esto no es. Nuestra tarea es predicar y compartir lo que está escrito, no en primer lugar nuestras experiencias y nuestras vivencias. Esto puede ser muy interesante, pero no es esto. Tenemos que sacar de esa palabra de Dios lo que la gente necesita escuchar. Y esto es la primera tarea tanto del creyente de forma individual como de la iglesia de forma colectiva. Esta semilla, que es la palabra de Dios, tiene un poder en sí. Es increíble cuando uno ha sembrado algo, puede ser un grano de cereal o puede ser otra cosa. Aquellos que tal vez tienen plantas en casa, pues saben perfectamente de lo que estoy hablando. Pues pones una semilla pequeña en la tierra y luego, ¿qué tienes que hacer? Pues nada, como mucho regarlo, porque dentro de esa semilla hay todo lo que es necesario para que esto crezca de forma automática. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Tú tienes que ayudarla a que surta su efecto. Pues no, lo vas a estropear. Déjalo. Tú predica y deja el resultado al Señor. Esto también de paso te quita un gran peso de encima. Tú no eres responsable de los resultados de todo esto, de ninguna manera. Deja que Dios haga su trabajo. Esta semilla, que es la palabra de Dios, tiene un tremendo poder. Y esto es lo que la gente necesita. Me gustaría citar al profeta Jeremías del capítulo 23. Y voy a leer el versículo 29. Jeremías 23 y el versículo 29 dice lo siguiente. ¿No es mi palabra como fuego, dice Yahvé, y como martillo que quebranta la piedra? Esto es algo que también hay que tomarlo en cuenta. Una semilla pequeña es capaz de romper la piedra. Y eso lo vemos cuando escalamos, por ejemplo, a la montaña o hacemos simplemente una pequeña excursión. Nos damos cuenta que a veces una semilla de un árbol o lo que sea y cae pues en una pequeña brecha de esos que hay en los pedregales, en las rocas. Y una vez que coja ahí un poco de raíz y va creciendo, revienta hasta una piedra, una roca. Eso es un tremendo poder que tiene una semilla que va creciendo. De la misma manera, esto ocurre con la palabra de Dios. Tú siembra y deja el resultado al Señor. Y ahora pues vamos a hablar de las tierras diferentes que hay. Hay 4 posibilidades. La primera posibilidad Jesús la menciona en el versículo 15. Pues aquí él habla de los que están junto al camino. Son personas que no reciben el mensaje de la verdad. Porque además Satanás se ocupa de quitar esa semilla enseguida. Y Satanás, pues representado por los pájaros, que nada más que semilla cae en tierra o en el camino, en un lugar donde está expuesto, pues viene un pájaro y lo coge. De esto tenemos varios ejemplos en la Biblia. Es gente que escucha, que hasta cierto punto entiende, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Pues uno que se me ocurre es el rey Agripa. Tenemos su historia en el libro de los Hechos, capítulo 26. El apóstol Pablo está delante de él y le predica el evangelio. O sea, qué privilegio tenía aquel hombre
de tener al mejor evangelista que había sobre la faz de la tierra en aquel entonces. Y uno piensa que quien no se convierte con Pablo, pues entonces no hay nada más que hacer. Bueno, vamos a escucharlo aquí. Diciendo a él esas cosas, su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él le dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Y vinieron los pájaros y se lo comieron. Y esta es la trágica historia del rey Herodes Agripa. Y es la trágica historia de tanta gente a lo largo de los siglos que estaban a punto, que han escuchado el evangelio, pero que no hicieron caso a lo que escucharon. Porque donde el evangelio se predica, el diablo está presente y no duerme. Martín Lutero dijo en un momento: donde Dios construye su catedral, Satanás pone su capilla al lado. Y esto es así hasta el día de hoy. Con tanta facilidad el diablo arrebata a aquellos que escuchan la palabra de Dios para que no le den ningún tipo de importancia. Y la mayor parte de la gente de nuestra generación parece entrar en esa categoría. Pasan de todo, no entienden. ¿Quién va a creerse esto, lo que tú me dices? Esto yo personalmente lo he escuchado varias veces. Me parece ridículo. De la misma manera como hay más que uno, bueno, precisamente a los yernos de Lot les parece ridículo cuando él les avisó del juicio que iba a caer sobre Sodoma. Les parece bobadas, como se suele decir. Es lo más trágico que puede haber en la vida de una persona. Escuchar y decir: sí, me gusta la exposición, sí, me gusta lo que has dicho, pero luego pues viene el lunes y vienen muchas cosas y enseguida esto se arrebata del corazón, no echa raíces. A veces preguntas a personas: bueno, el domingo pasado sobre qué predicaron, y ni se acuerdan. Yo en mi ministerio de pastor, en varias ocasiones estaba yo tentado a predicar el mismo mensaje el domingo siguiente, para darme cuenta cuánta gente se repararía en el hecho de que era simplemente un mensaje repetido. Porque a veces, tengo que confesar, me entraron serias dudas. Eso también es la razón, dicho sea de paso, porque es importante tomar notas. Por ejemplo, ahora o cuando estés en el culto o cuando haces un estudio, toma notas porque no vas a poder retenerlo todo. Satanás está empeñado en quitar enseguida lo que escuchamos. El diablo envía cansancio, envía pereza, envía aburrimiento, falta de atención. Cualquier distracción le conviene para distraerte a ti y a los que escuchan el evangelio. Y esto es el primer campo. Pues el segundo es lo que cae entre pedregales. Lo podremos llamar el señor o la señora superficial. Lo tenemos en el versículo 16 y 17. Sí, responde al evangelio. Parece que responde al evangelio, pero lo hacen
y una forma superficial. Parecen convertidos, pero no lo son. ¿Por qué no? Porque se dejan arrastrar por sus emociones, por sus sentimientos. Ellos buscan paz, buscan felicidad, una vida agradable, una vida más fácil. Parece que el Evangelio les va a dar lo que ellos esperan, pero luego las cosas no van así. Se dan cuenta que Dios no es el Papá Noel tamaño grande en el cielo que nos da todo lo que le pedimos, como en estos días. No. Y su fe, cuando vienen las pruebas, no lo aguanta. Es como un fuego de paja, es intenso pero corto. Cuando llegan los problemas a sus vidas, ellos se van. Por ejemplo, cuando los amigos se están burlando de ellos. Por ejemplo, cuando vienen problemas a sus vidas, esto puede ser una enfermedad, puede ser una ruina económica y financiera, puede ser varias cosas. Dice, bueno, pero Dios, ¿dónde está? Estoy muy decepcionado por la fe. ¿Qué indica esto? Indica que no han tenido raíces. Pues abren la Biblia muchas veces al azar, cogen un versículo por aquí y cogen otro por allá. De cierta manera se construyen su propia fe cristiana a su manera y no echan raíces, no van a las profundidades. Por lo tanto, cuando el viento llega, se los lleva por delante. Sí, parecen convertidos, pero no lo son. Hablan un lenguaje evangélico, hasta pueden echar oraciones largas y bonitas, pueden salir en las lágrimas de emoción. Pero esto en sí no es ninguna prueba para la vida nueva en Cristo. Todo esto puede ser perfectamente fachada. No eres salvo porque te sientes feliz y tienes paz. Eres salvo porque Dios ha hecho algo nuevo en ti. Y cuando ha hecho esto, entonces habrás echado también raíces. Esa gente del segundo campo es gente que empieza con mucho entusiasmo, pero que no escucha la palabra de Dios, no la estudia. Su conocimiento del Evangelio es un conocimiento superficial. Vamos al tercer campo. Es un campo lo que cae entre espinos. Y esto caracteriza lo que podríamos llamar al Señor y a la señora preocupación, afán y temor. Empiezan bien, pero reservan una parte de su vida para su uso privado. Bueno, hay varios tipos de espinos. Bueno, déjame mencionar 3 de ellos. Por ejemplo, la preocupación por las cosas de este mundo, dice el texto. Esto puede ser mi carrera, mi trabajo, cómo invertir mejor mi dinero, con más rendimiento. Esto te puede ahogar espiritualmente. Segundo posibilidad es el engaño de las riquezas, porque la riqueza siempre engaña. El que más tiene se siente más seguro porque parece que ya no necesita a Dios ni necesita ejercer su fe. Y el tercer tipo de espino podría ser la codicia, que sean toda clase de cosas. Cuando más tienen, más quieren. No crecen, por lo tanto, por los afanes de la vida en la fe, no crecen por sus temores, están preocupados continuamente por otra cosa, pero no por el reino de Dios. Esto es un pecado porque es un ataque frontal a la soberanía divina. Los valores de esa gente del tercer campo que empiezan bien pero que acaban mal porque se dejan engullir por esas preocupaciones de la vida, sus valores son del mundo, no de la Biblia. Una herramienta del diablo para alcanzar esa meta, entre otras cosas, son los medios de comunicación
puede ser la tele, puede ser internet, donde continuamente se te meten cosas en la mente que tienes que tener, que tienes que hacer, pero que realmente no avanza para nada el reino de Dios. No te olvides, mi querido hermano y hermana, que tu último traje no tiene bolsa. Quiere decir, no te vas a llevar nada de este mundo. Por lo tanto, es sabio invertir en lo eterno y no en lo terrenal. No dejes ni por un momento que el afán por esa vida te apague espiritualmente. Si esto es así, mis queridos, algo anda mal en tu vida. Y el cuarto campo, la buena tierra, de eso habla el versículo 20. Esto es la tierra que da fruto, demuestra fe auténtica, fruto de Espíritu Santo, lo que se ve aquí. Cuando se habla de 30, 50, 100 por uno, estamos hablando no de convertidos, porque el que convierte es el Señor. No estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, del cual nos habla en Gálatas 5. Ahora, concluyendo y haciéndonos la pregunta, ¿en qué categoría caes? O dicho de otra manera, de los 4 campos solamente hay uno donde tenemos un cristiano auténtico. Esto es el último. Los otros 3 son, como se dice ahora con esa nueva palabra en inglés, creyentes fake. No solamente hay noticias fake news, hay también creyentes fake que parecen que son, pero no lo son, porque caen en una de las primeras 3 categorías. Parecen, no, pero no son. Solamente los últimos, los del cuarto campo, son creyentes verdaderos. Y mi pregunta para ti ahora es, ¿en qué categoría caes tú? ¿La primera, la segunda, la tercera, o eres la buena tierra? Si tienes dudas al respecto, consúltalo con el Señor. Tienes que salir de dudas. Tienes que saber, yo pertenezco a la cuarta y echando raíces, nada me puede apartar del Señor. Mi oración es, y ahora vamos a orar, que el Señor te ayude a que esto sea una realidad en tu vida. Vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por esta parábola que nos explica tantas cosas. Sí hay personas que parecen que son creyentes, pero que no lo son, porque esa palabra no ha echado raíces. Ellos no echan raíces en la fe. Señor, y si alguien ahora en este momento, entre los que nos ven, tienen dudas al respecto, te pido, Señor, que tú le aclares todo y le quites esas dudas de su corazón. Te lo pido, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.